Ave madre. Como, Estoy aquí compartiendo pantalla, pero me dice que no puedo activar la cámara mientras estoy compartiendo pantalla. bueno, pues Ahí está viendo. espere, que vuelva a hacer. Ese icono de la llave, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Este o este? Pues el feito. Pues esa es la primera aplicación. Por eso no le funcionaba, porque no tenía el No, pues ahí no icono. está, ahí no está funcionando. Ahora está funcionando este. Ah, se la pasa just danceando, no, ya me pillé. No, pues el fin de semana mi cuñado y mi sobrinito, como estaba allá, que quería que hiciéramos pijama, que hicieran pijamada. Entonces les dio por ponerme a bailar. Pero ahí está. Todo está siendo grabado y monitoreado. Bueno, menos mal no va a encontrar aquí cochinadas como usted. Y ojalá eso no salga grabado ahí. Oiga, ¿está Toca ahí. compartiendo desde el celu? ¿O, Sí, o comparto yo? porque usted no tiene acceso a capacitación. Pero yo le decía a Patricia que entrara. Esta vaina no me deja desconectar. Pero bueno, y si la pone horizontal, Espere que estoy buscando la presentación primero. Ay, ¿quién será? Identificar los riesgos y valorar los peligros. Perdón, identificar los peligros y valorar los riesgos. En este módulo lo que vamos a hacer es proponer esas medidas de intervención para esos peligros y riesgos que hemos identificado. Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué es la implementación del sistema de gestión? ¿Sí? Módulo 1, tuvimos, ¿qué tema? Organización, ¿verdad? O sea, ya sabemos cómo estructurar un sistema de gestión partiendo desde el contexto general de la empresa, conociendo la actividad económica que desarrollan, la población que tienen, los riesgos y los peligros de los cuales, o a los cuales están expuestos los trabajadores en esas actividades. Y esa es la parte como de el diseño del sistema, ¿no? Revisar básicamente de dónde parto en un contexto y qué es lo que voy a hacer en una planeación. Ese es el segundo módulo, planificación. En este módulo de implementación o de aplicación del sistema, lo que hacemos es una gestión de esos peligros, ¿sí? ¿Cómo gestionamos los peligros? Pues hay una pirámide que ya la vamos a ver, que nos va a decir cuál es la estructura jerárquica de los controles que se deben tener para gestionar los peligros que se han identificado. También en esta parte de la implementación es donde vamos a establecer esos convenios o esos acuerdos con las IPS, que son instituciones prestadoras de servicios, que realizan exámenes médicos ocupacionales. Para eso hay una normatividad específica que nos dice cuándo hacer los exámenes y de qué se trata. ¿Listo? También en la implementación vamos a ver todo lo que tiene relación con la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Todo lo que conocemos como el plan de emergencias, pero pues dentro de unas actividades para implementar, para aplicar ese conocimiento que ya hemos adquirido. ¿Listo? Gestión del cambio, entonces todo lo que pudimos haber planeado, de pronto si ocurrió algún accidente, si de pronto hubo una desviación del sistema de gestión, pues aquí por medio de la gestión del cambio vamos a alinear nuevamente las actividades del sistema de gestión. ¿Listo? Vamos a ver también el tema de adquisiciones y compras, que tienen también que ver con la relación que tenemos de proveedores, de contratistas que puedan prestar servicios en nuestras empresas y cómo hace el sistema de gestión para integrarlos y proponerles medidas de control para que ellos también puedan participar de la prevención de los accidentes y las enfermedades. ¿Listo? Siguiente, Alejandro. Entonces, los peligros y riesgos. ¿Listo? ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? Los que están conectados podrían aquí indicarnos de lo que ya han visto para que generemos una conversación a partir de eso. ¿Qué considera Danixa que es un peligro? O Robert o Joana, ¿quién quiere activar el micrófono? Así que no sea dedocráticamente.
¿Quién quiere ver? ¿Quién está por ahí? Buenas tardes para todos. Bueno, para Hola, mí Joana. un peligro es una situación que está latente, que puede incurrir en algo que me afecte o sea, física, mi integridad, eh, en condiciones que podamos prevenir. Listo, tú diste una palabra clave y es situación. Está bien. ¿Estás hablando qué es? Una situación que puede generar una condición para que las personas se enfermen o se accidenten. Perfecto. ¿Quién más Sí, va a decir señora. un Hola, hola. punto? ¿Sí? El peligro es como la fuente, situación o acto del potencial de daño que puede pues ocasionar el daño. Y el riesgo es Sí. la probabilidad de que algo que es peligroso te haga daño. Listo, Lucy. Hiciste la tarea, pero te voy a complementar con algo. Resulta que dijiste que con potencial de causar daño, ¿cierto? O sea, sí es un peligro, una fuente, una situación, Este riesgo se puede Joana. prevenir. Listo. Ya tú estás hablando de los dos conceptos y vamos allá, pero bueno, listo. Peligro, como tal, es la fuente, situación o acto, ¿no? Entonces, la fuente, ¿cuál puede ser? Para contextualizar un poco, hagamos un ejemplo de una empresa de servicio de aseo, ¿cierto? Buenas tardes. Cuando, sí, buenas tardes, Robert. Fuente Cuéntame. de peligro, una máquina. Es una Sí, fuente de eso peligro puede ser que uno. puede producir un corte, riesgo en corte. Si es máquina, pues ya definimos si es maquinaria pesada, si son máquinas de corte, si son máquinas que pueden producir un atrapamiento. Sí, listo. Entonces, vamos con todos los conceptos. Gracias, Robert. Hablamos de una fuente situacional. Entonces, aprovechemos el ejemplo que nos da Robert. Es una máquina, ¿no es cierto? La máquina en sí es una fuente, ¿sí? Está ahí quietecita. Es un peligro latente, ¿no es cierto? Algo que puede producir o que tiene el potencial de causar daño, ¿sí? Y daño se traduce en peligro aquellas lesiones, enfermedades, daño a la propiedad o de pronto la generación de alguna situación que afecte el ambiente o el medio ambiente, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de unos recursos naturales que pueden estar afectándose. Pero enfoquémonos en el tema de los trabajadores. ¿Listo? Tenemos la máquina. Entonces, la máquina es la fuente del peligro, ¿cierto? Está ahí. Ahora, Lucy nos hablaba de peligro, de riesgo también. El riesgo es la probabilidad de que esa máquina, ¿sí? La accione alguien, la opere y se genere, como decía Robert, una lesión, puede ser un atrapamiento, puede ser un corte, puede ser una abrasión, ya dependerá del tipo de máquina que se tenga. Entonces, si es una maquinaria pesada, les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo resuelvan. Tengo una máquina retroexcavadora, ¿cierto? Allá se sienta un trabajador a operarla durante 8 horas de trabajo. Está el peligro, ¿sí? Es probable, perdón, está el peligro con potencial de causarle un daño a ese trabajador, ¿cierto? ¿Qué daño le puede generar a ese trabajador el operar esa máquina? Un riesgo físico, o sea, que atente con su cuerpo, con sus extremidades. Ok, Em, pero pilas ahí porque hablamos de daño, ¿cierto? O sea, no, la estoy pregunta hablando del es, riesgo ¿qué daño? que pueda, Sí, que pueda llegar a, ¿sí? ok, listo. Continúa con tu idea. O sea, digo yo que en el ejemplo que están indicando, o sea, que puede generar, o bueno, que la máquina tenga una falla. Listo. Y Digamos eso que la máquina tiene qué una riesgo falla. puede generar que dañe o el proceso que se esté gestionando o la persona que la esté manejando o el ambiente.
en donde esté, o Ok. todas las anteriores. O todas las anteriores, listo. Perfecto. Tenemos la máquina y tenemos un operador utilizando la máquina durante 8 horas, ¿no es cierto? ¿Qué daño le puede causar? Tú dices que puede generarle ¿qué por el daño de la máquina? Por la falta de mantenimiento, digamos que está generando vibraciones. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué daño le puede generar al trabajador esa vibración? No sé, en la parte auditiva de él, en su parte, no tengo el término como Tranquila. para Utiliza o sea, palabras como para normales. mencionar, exacto, la palabra indicada para mencionar como en su cuerpo, qué le puede generar. O sea, como de hablarlo médicamente, ¿cómo se le dice? No sé cómo expresarlo. O Listo, sea, puede ser que tranquila. en su audición, en su sentido. Listo. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, está Eh, utilizando la máquina que genera un ruido, ¿no es cierto? Le puede causar una lesión en el oído. Esa sí, lesión Sí, señor. puede decirse o relacionarse con una hipoacusia, que sería el término, por la exposición continua al ruido, ¿cierto? Digamos Sí. que sea eso, ¿vale? Ese es el peligro, es esa situación que está ahí presente y que le puede generar un daño a ese trabajador. ¿Listo? Ese es el peligro como tal. Ahora, el riesgo, como bien lo decían ahorita, es la probabilidad de que eso ocurra. Ujú. Entonces, ¿qué tan probable es que ese trabajador sufra una pérdida auditiva? ¿Cierto? Cuando ya Ujú. hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad. Y la probabilidad, ¿sí?, es el tiempo de exposición a ese factor de riesgo. ¿Cuánto tiempo necesita estar expuesto y con qué nivel de ruido? ¿Sí? Según lo que dice la normatividad, por allá, nos dice que tiene que haber una exposición superior a 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Si esa persona está con 85 decibeles de ruido todos los días durante 8 horas trabajando, pues es más probable que sufra una pérdida auditiva. ¿Estamos? ¿Me siguen el ejemplo? profe, disculpe una preguntita. Sí, error. Eh, a mayor intensidad de ruido, se debe de tener en cuenta, bueno, una pregunta, no, pues, desde mi punto de vista, en contexto o conocimiento, si tiene una mayor intensidad del ruido, debe estar menor tiempo expuesto. Creo Listo, que lo pero he visto. Pilas, Robert, porque estamos hablando de ella de control. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahorita estamos identificando el peligro y valorando de cierta manera el riesgo, ¿cierto? Como para repasar. Entonces, tenemos el peligro. Está la máquina que genera un ruido y está el trabajador operándola durante 8 horas, ¿sí? Es probable que ese trabajador sufra una pérdida auditiva por estar expuesto a ese peligro, ¿no es cierto? Ahora es donde la implementación del sistema viene a tener valor, ¿no es cierto? No quiere decir que haber reconocido el contexto, haber identificado la normatividad y haber planificado las actividades después de identificar esos peligros y riesgos no sea de valor, ¿cierto? Todo es un análisis que hacemos nosotros como responsables del sistema de gestión, pero aquí en la implementación es donde la parte fuerte y el liderazgo de cada uno de ustedes es donde se demuestra ese valor de lo que hemos identificado previamente, ¿no es cierto? Pasamos de la teoría a la práctica, por eso es implementación, ¿vale? Entonces, claro, hasta ahí el concepto de peligro, de riesgo y qué tan probable es que una persona se nos enferme, por un ejemplo de la practicidad, de la vida diaria, utilizar una máquina. Puede pasar lo mismo con la persona que trabaja en alturas, ¿no es cierto? Yo puedo tener un peligro que es trabajar en alturas. Ese es un peligro como tal. Todo trabajo en alturas es un peligro. Es una situación que obliga a una persona a exponerse a una caída. La caída es la que se interpreta como el riesgo. O sea, cuando trabaja en alturas es probable que una persona se caiga. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Me siguen ahí el ejemplo? Sí, señor. Envíen un chulito o algo. Listo. Entonces, si tengo trabajadores haciendo labor en alturas, voy a tener 100 trabajadores haciendo labor en alturas.
¿qué tan probable es que uno se caiga? ¿Sí? Es bastante la probabilidad, porque son 100 trabajadores. ¿Sí? Ahora, yo en la implementación lo que hago es, bueno, es probable que me caigan, entonces venga, vamos a trabajar en los controles. Siguiente, Alejandro. Y los controles, básicamente, nos dice que los debo jerarquizar, ¿no es cierto? Cuando yo jerarquizo los controles, es cuando determino la priorización de las actividades que voy a hacer para trabajar los riesgos más importantes en la empresa. Por eso ustedes tuvieron que haber identificado una normatividad, tuvieron que haber hecho una planificación, ¿no es cierto? Y una identificación de esos peligros. Ahora, dependiendo de la empresa que hayan elegido, ustedes dicen, mire, yo priorizo el riesgo en alturas, ¿sí? Perdón, priorizo el peligro en alturas porque hay un riesgo de que las personas se caigan. Bueno, entonces, ¿qué controles voy a hacer? Lo que nos dice la teoría es, utilice la jerarquización de controles a partir de a partir de uno o varios controles que los puede dar en la fuente, en el medio, en el individuo. Entonces, ¿qué hacemos en seguridad y salud en el trabajo? Normalmente, denme ustedes un ejemplo para los trabajadores en altura. ¿Qué es lo primero que hacemos para evitar que las personas se caigan? Utilizar el arnés. Listo. Gracias, Lucy. Esa era la respuesta que quería. Joana, ¿quieres Los aportar algo? equipos de protección personal para la labor. Listo. Específica. Perfecto. Robert. Profe, en contexto, la primera acción debería ser capacitar al personal. Bueno, Posterior a eso, listo, el Robert. conocimiento. Perfecto. Listo. Vale, Alejandro, siguiente. Entonces, chicos, vean el error que cometemos muchos en seguridad y salud en el trabajo. No, sí, siguiente, Alejandro. Esos conceptos no los alcanzamos a ver ahorita. Siguiente. Ahí. Miren ustedes la pirámide de la jerarquización. ¿Qué me están proponiendo ustedes inicialmente? Trabajemos desde la base, ¿sí? Y la base es, entreguemos elementos de protección personal. Nos lo dijo Lucy, nos lo dijo Giovanna, entreguémosle arnés. Perfecto. Oiga, pero si yo le entrego un arnés, no sé, a Jaime, que Jaime nunca ha trabajado en altura, si no tiene conocimiento de ese tema, ¿será que eso me evita la probabilidad de que Jaime se caiga? No, no toca hacerle su respeto, o sea, tienen que hacer un curso de entrenamiento para tal fin. Yo no puedo enviar a Exacto. cualquier persona que no tenga las competencias y adicional un examen médico, digo yo, para Sí, saber si también está físicamente y mentalmente, ¿cómo se le dice? Habilitado para hacer esa puede labor. ser. Porque si es una Listo. persona que tiene una condición de vértigo o alguna cosa, pues no es una persona que califique para hacer ese tipo de trabajo. Listo. Paola por acá está diciendo informe médico ocupacional de ingreso. Listo. Ese es otro control y Robert también lo mencionaba. Parémonos en la situación actual, ¿no? En la pirámide de situación actual que estamos viendo. Ustedes me están Profe, dando, dime, Lucy. profe, para eso cuando van a hacer, digamos, trabajo en altura, el personal debe de estar certificado en alturas para poder realizar el trabajo. Antes no se puede mandar un personal a realizar el trabajo si no está capacitado y si no está certificado. Listo, chicos. Perfecto. Lo que han dicho es muy cierto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Seguimos en la situación actual. Estamos trabajando en la base. Miren dónde está la situación actual, lo verdecito. EPP, señalización, advertencia y controles administrativos. ¿Qué es eso que ustedes están proponiendo? Que la formación, que el examen médico, que la capacitación, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que con eso controlamos efectivamente que el trabajador no se caiga? No, no, No se señor. garantiza al 100%, pero sí se está tratando de evitar el daño. Ayuda a reducir, O perfecto. sea, Paola mitigar nos como dice, ese peligro o esos riesgos. listo. Entonces, bueno, estamos controlando de cierta manera, ¿no es cierto? Esa es la situación actual, así es como estamos manejando la seguridad y la salud en Colombia, ¿vale? Pero acuérdense, ustedes van a ser líderes en estos procesos y promotores de la seguridad y la salud. Pues la idea es que empecemos a cambiar el chip
y empezar a verlo desde donde está la línea punteada. Vean que a partir de arriba dice, de esa línea punteada están los controles de ingeniería, está la sustitución y la eliminación del riesgo. Ahora, volvamos al ejemplo de alturas. ¿Cuál sería un control de ingeniería para evitar que la persona se me caiga? Ya tengo la persona con los elementos de protección. Ya tiene el examen, ya está capacitado. Ahora, ¿qué control de ingeniería ustedes como promotores de la seguridad y la salud proponen para que esa persona evite la caída? Mallas, primero que todo. Mallas. Mallas, sí, Listo. mallas, son cosas de ingeniería en la fuente, mallas, y se pueden instalar pasamanos en la estructura. Sí. Las líneas de vida deben tener un excelente anclaje certificado donde van a estar ancladas, los anclajes, los puntos de anclaje de estar certificados los puntos. Y posterior a, antes de y durante y después debe estar supervisado. Un trabajo en altura se puede realizar. Obviamente el trabajador suspendido allá solo no debe estar todo el tiempo acompañamiento. El encargado de realizar el trabajo para que pueda realizar el trabajo, si no, no se puede realizar. O sea, es una maniobra no adecuada o incumple la norma. Robert iba bien hasta que mezcló el control de ingeniería con un control administrativo. ¿Sí? El control de ingeniería, Robert, efectivamente, y chicos, es proponer esas medidas de ingeniería que puedan ayudar a reducir la probabilidad de que la persona se caiga. Ahora bien, usted decía, una malla, ¿sí? Coloquémosle una malla, listo. En los bordes, ustedes ven en las obras, hay unas mallas que están ahí, no es para que se vea bonito, sino para evitar que las personas o las cosas de la obra se caigan por accidente y puedan golpear a alguien. Eso es otro peligro que hay. Pero para los trabajadores tenemos que tener la malla, que esa malla esté certificada, que tenga unos puntos de anclaje certificados, porque no es solamente instalar la malla y amarrarla ya a una varilla y ver si funciona. Sí, porque acuérdense que hay una velocidad de caída, hay un peso y eso puede que la malla esté ahí, pero si se cae la persona y la malla está amarrada de una varilla que no está certificada o de un punto de anclaje que no está certificado, puede que la malla siga derecho y el trabajador termine en el piso. ¿Listo? Ahora bien, vamos más allá, en el mismo ejemplo. ¿Cómo sustituimos ese riesgo o ese peligro? ¿O qué labores de sustitución para reemplazar esa actividad y evitar que la persona se exponga? Profe, una pregunta, ahí en esos Dime, controles de Leandro. ingeniería también aplica digamos, la verificación de las condiciones ambientales, del terreno, donde se va a realizar esa actividad en altura, o solamente tiene que ver con temas tangibles, o sea, Mm, con la protección que yo pueda dar en términos de lo que ustedes dicen, de mallas, de equipos. Sí, el control de ingeniería se refiere a todo lo que yo pueda cambiar a nivel de equipo, proceso y que tenga que ver con la infraestructura donde ese Infraestructura. Ajá. peligro se presenta, ¿no es cierto?, del entorno. Ya O sea, los sí es otros temas, ambiental entorno. sí, pero entonces tú puedes decir en un control de ingeniería, voy a tomar una medición higiénica, no sé, voy a decir algo loco. Tú puedes decir ambientalmente, el terreno es inestable para realizar la labor. Sí, ¿Ese es un control de ingeniería? pero No, debo ¿no es tener cierto? la justificación del por qué, me imagino, con cifras, ¿no? Con Claro, indicadores de por qué el terreno está así. No puedo llegar y simplemente decir, no, este terreno no está adecuado. Pues todo debe tener su soporte, me imagino yo. sí, tienes un soporte, pero ese como tal no te evita que la persona se caiga. O sea, tú tienes una información Ah, que te está diciendo el entiendo. terreno es inestable, ¿sí? Ujú. Con esa información que tú tienes que decidir qué controles poner. Entonces, Ok. bueno, tengo un terreno inestable. ¿Qué control puedo poner de ingeniería para evitar que las personas se accidenten por ese terreno inestable? Voy a colocar no sé, me voy a inventar algo.
voy a hacer una columna o voy a fundir una columna que permita cumplir con un parámetro de resistencia para que para que sirva como un punto de anclaje, que las personas se puedan apoyar de ese punto de anclaje. Ese sería el control de ingeniería basado en una información del entorno que tú tienes de trabajo, ¿sí? O sea, no puedes decir, voy a hacer, en control de ingeniería va a ser hacer mediciones higiénicas, ¿sí? Ese no es un control de ingeniería, es un control administrativo. Tú estás haciendo una medición ocupacional para tener una información y poder gestionar el riesgo, ¿sí? No sé si me he hecho entender ahí, Joana. ¿Sí? Listo. ¿Cómo sustituyo yo un peligro o un riesgo? Ay, Profe, hombre, dime, Lucy. en el tema, digamos, para sustituir, digamos, evitar más el riesgo en alturas es lo que decía por ahí un compañero, si no me equivoco, que el tema de los andamios, un ejemplo, cambiarlos, tener unos certificados y que estén aptos para el trabajo y no poner a unas escaleras o unos improvisados que llamamos por acá. Eso es, así es. Entonces, miren que ahora vamos un poco más allá de la actividad. El trabajador, para poder hacer su trabajo en alturas, en una placa o en una torre, tiene que subirse por una escalera, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago como promotor de la seguridad y la salud? Sustituyo ese peligro. Digo, no tiene que subirse por la escalera, sino que vamos a instalar unos andamios. ¿Sí? Esos andamios, pues obviamente deben cumplir con una normatividad, deben tener una persona, un andamiero, lo que nos dice la 4760, la norma de altura, se me olvidó cuál era, que deben tener un andamiero que certifique que el andamio quedó bien instalado, que está certificado y que pueden subirse, ¿cierto? Ahí yo estoy sustituyendo ese peligro de que la persona tenga pero ese riesgo de que la persona tenga una caída al subirse por la escalera, ¿no es cierto? Esa es una sustitución. ¿Vale? Ese andamio pues va a tener allá unas bases, va a tener unas escaleras, va a tener otros mecanismos para que la persona no tenga que subir por una escalera o subirse por un borde o subirse por otro espacio que le incremente la probabilidad de que se caiga, ¿sí? Y finalmente viene la eliminación. ¿Cómo elimino yo el riesgo? Pues Robert levantó la mano. Disculpe, profe, volviendo al tema que contestaba la niña ahora sobre las condiciones ambientales, yo estuve elaborando en una empresa donde la capacitación establecía que si se presentaba una condición ambiental adversa, o sea, lluvias o cualquier diferencia climática, no se podía realizar ningún trabajo. Qué pena, yo interrumpa al compañero, es que se escucha distorsionado Sí, la intervención. No sé si soy yo o el no, es compañero. Robert. Sí, Robert no, está con estoy en la intervención. calle, estoy por aquí parqueado. Tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? La capacitación establecía o establece que no se puede realizar ningún trabajo en altura siempre y cuando esté lloviendo o se vaya a presentar lluvia o tormenta. Porque el trabajo primero es trabajo en altura, segundo es trabajo de alto riesgo porque es manipulación de redes alámbricas, entonces por Sí, ende no se puede estar suspendido en los postes. Eso establece la capacitación, un control administrativo desde la capacitación. El personal que se listo. encuentre suspendido durante un sereno o el piso de un aguacero en el poste, se suspende temporalmente del servicio. Listo, Robert, gracias. Efectivamente, ese es un control administrativo que tiene que ver con la capacitación, con el establecimiento de normas, de reglamentos, que la empresa diga, venga, usted no puede trabajar en alturas y menos con redes eléctricas si hay un tema de lluvia o hay una humedad o hay cualquier otro tema. Y son reglas que lo hacemos desde el control administrativo, desde abajo la base de la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo con el tema, no sería un control de ingeniería, sí es un control administrativo que lo podemos implementar dentro de las actividades. ¿Listo? Ahora, para sustituir, ya hablamos que podemos decir, en esta empresa ya no vamos a utilizar escaleras, sino que vamos a utilizar un andamio, ¿no es cierto? Ay, hombre, eso es presupuesto. Sí, pero pues
cuánto le cuesta el accidente y cuánto le cuesta el andamio. Serían las cifras que podríamos proponerle a una gerencia que nos ponga de alguna manera esa objeción en cuanto a los controles que estamos proponiendo, ¿vale? Para eliminar el riesgo. Ay, Jaime, ¿usted qué se inventa? Si en una obra se necesita tener a las personas trabajando en alturas, es donde nosotros Jaime, entramos a decir, venga, una duda. señor. Aquí también juega el término apetito del riesgo de las empresas, Sí, que es sí, como pero evaluar eso ese ya, costo-beneficio de cuánto me vale el control versus cuánto me vale si se materializa. claro, y esa es una de las, digamos que habilidades que vamos a adquirir como promotores de la seguridad y la salud, siendo parte del programa de aliados, ¿vale? Aquí estamos, obviamente, viendo un panorama general donde estamos identificando los peligros y estamos estableciendo los riesgos, pero los controles a partir de la teoría que existe en seguridad y salud. Luego viene el desarrollo de unas habilidades que todos debemos adquirir y es conocer efectivamente ese tema de apetito de riesgo, que es bien interesante, que es donde un gerente puede decirnos cuando le proponemos un control, no, yo quiero seguir trabajando con las escaleras viejitas que tengo allá guardadas. O puede, o podemos nosotros decirle, hey, como líderes del sistema, le propongo yo que utilicemos este andamio que está certificado, que vale 10 veces lo que vale su escalera, pero va a reducirle la probabilidad de que se accidente una persona. Y le mostramos la cifra, le decimos, mire, un señor o una persona que se accidenta y se muere puede costarle tantos millones de pesos en sanciones. Pero si usted invierte en el andamio, eso es un porcentaje muy inferior a lo que le puede costar la muerte. Esa habilidad la adquirimos ya en posteriores formaciones donde podamos adquirir, como les digo, esas habilidades. ¿Listo? Por ahora, sí, efectivamente hay un apetito de riesgo, va más alineado al tema del liderazgo y la gerencia. Pero aquí nosotros como promotores tenemos que ver el panorama completo y decir, ¿cómo sustituyo yo ese peligro? ¿Sí? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo controlo yo? ¿Sí? No, la competencia aquí no va a ser digamos, vamos a seguir entregando elementos de protección personal. Por eso les dije y les permití que participaran para poder entender un poquito el contexto de cómo estamos viendo la seguridad y la salud. ¿Sí? No estamos anticipándonos al riesgo entregando elementos de protección personal. Estamos solamente siguiendo el proceso como hemos hecho. Joana. No, es como de prevención y pues de obviamente cumplimiento de la normatividad. Pero eso Exacto, pues listo. no me garantiza lo que estamos pues con el ejemplo indicando, ¿sí? Que, no, que eso ya Sí, está de 100%. Hay, hay cosas que pues exacto. lamentablemente no se logran controlar o prevenir en su 100%. Exacto. Entonces, no vamos a controlar nunca un riesgo al 100%, ¿sí? Siempre el riesgo va a existir. Y si yo elimino el riesgo, o sea, si yo les digo a ustedes, si nos pasamos aquí a la situación deseada, les digo, listo, veamos, cambiemos cómo estamos viendo el panorama, ¿no es cierto? Empecemos con los controles para eliminar esas barreras duras. Entonces, ¿qué eliminamos el trabajo en alturas? ¿Sí? Dejamos de hacer la obra porque pues, no necesitamos, no se puede, ¿sí? Pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver la anticipación del riesgo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a eliminar eso? Hombre, veámoslo desde otra perspectiva. No empecemos por elementos de protección, empecemos con un proceso de eliminación. ¿Cómo lo elimino? En lugar de poner 100 trabajadores a hacer esa labor en alturas, ¿por qué no utilizamos no sé, una grúa telescópica que nos lleve el material allá? ¿Sí? Que es que necesitamos hacer allá, no sé, en una obra súper difícil eliminar el riesgo, pero hay ya tecnología para poder hacer cosas sin necesidad de exponer a las personas. Esa es la visión que debemos tener y adquirir para evitar la exposición de esas personas a ese riesgo, ¿sí? Y aumentar la probabilidad. No llegar a las empresas a decir, hey, ya no hagamos eso porque pues la actividad económica es trabajo en altura. O sea, si yo llego a una empresa que limpia fachadas, ¿qué le voy a proponer? Eliminemos el trabajo en alturas porque pues
usted hace fachadas, pues nos toca cerrar la empresa. Y esa no es la idea desde seguridad y salud. ¿Sí? La idea es que ustedes, con esa competencia, con el conocimiento que tienen, lleguen a proponer ideas nuevas. ¿Sí? No decir solamente en la limpieza de fachadas, "Ay, vamos a mejorarles los arneses. Coloquémosles unos bonitos, unos más caros, unos de marca, eh, sino que veamos cómo eliminamos el riesgo. Es que para la limpieza de la fachada podemos utilizar un manleaf, podemos utilizar, no sé, bueno, pongámonos en el tema del manleaf. Vamos a limpiar una fachada de 3 pisos, 5 pisos. Perfecto, el manleaf nos va a garantizar eliminar el riesgo de que esa persona se suba por una silla, que es lo que utilizan para mantenerse ahí en la fachada limpiando. Entonces, esa es la manera de proponer alternativas para eliminar el riesgo, ¿sí? No decir no lo hagamos, es decir, hagámoslo de manera segura, evitando la exposición, porque acuérdense que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo y esa probabilidad es una fórmula que se relaciona con la exposición, ¿sí? ¿Cuánta exposición hay? Y la exposición en el número de personas. Entonces, si yo quito a las personas de hacer ese trabajo, pues estoy reduciendo esa exposición, ¿vale? Entonces, es la visión que se pretende desde la teoría, que se cambie esa visión que tenemos de empezar por la base de entrega de elementos de protección, que son unas barreras blandas, la capacitación, las políticas, la señalización, el elemento de protección personal, el equipo de trabajo en alturas, es una barrera blanda, es un control que yo establezco, pero no me garantiza que la persona no se me vaya a caer. ¿Qué me garantiza que la persona no se me vaya a caer? Primero, eliminar el riesgo. Como les decía, tratar de ver desde otra perspectiva, cambiar el andamio, quitar el trabajador de ese riesgo y colocarle una máquina, ¿sí? Colocarle un equipo diferente, una grúa, hacer un control de ingeniería, garantizar que tenga los puntos de anclaje certificados, que tenga las mallas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar a ver desde seguridad y salud. Y esa es la invitación que les hacemos desde esta parte del módulo, ¿vale? Entonces, para que continuemos, porque nos faltan temas, vamos a darle a la siguiente, Alejandro, por favor, que ya tiene que ver con las evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Listo? Cerramos jerarquización de controles y con la invitación de que ustedes, como promotores de la seguridad y la salud, van a empezar a tener una perspectiva de anticipación de ese riesgo, ¿no es cierto? Y van a eliminar la probabilidad de que las personas se nos accidenten o se nos enfermen. Esa es la invitación que les hacemos. ¿Listo? Ahora, para garantizar que yo mantengo la salud de las personas, como lo veíamos también en el ejemplo, hay que hacer exámenes médicos ocupacionales. Esos exámenes médicos ocupacionales, el año pasado cambió la normatividad, siguen siendo los mismos al ingreso, de manera periódica, post incapacidad y de retiro, ¿cierto? Entonces, al ingreso, ¿por qué lo hacemos? Entonces, no, si vamos a trabajar en alturas, no solamente le voy a hacer un énfasis osteomuscular o un examen así, perdónenme, de los que venden, porque hay IPS que se dedican a hacer mal el trabajo solo por tener dinero y venden exámenes médicos súper baratos y ni siquiera valoran a la persona. Pues como promotores de la seguridad y la salud, ustedes tienen que garantizar que ese proveedor de exámenes médicos tenga sus certificaciones, tenga sus habilitaciones, tenga médicos competentes para hacer las valoraciones médicas, ¿sí? Que tenga los equipos calibrados, certificados y permita que la valoración sea objetiva. Ahora, voy a hacer un examen médico al trabajador en alturas. ¿Con qué énfasis se lo hago? Osteomuscular, alturas, y en alturas me le van a hacer unos exámenes de glicemia, unos exámenes de vértigo, ¿sí? Van a hacer esas pruebas bien hechas. No es que le pregunten solo al trabajador, ¿usted trabaja bien en alturas? Sí. Bueno, entonces, bienvenido, tome su certificado. Le hacemos, sí, Paola, un tema de audiometría. La audiometría pues obviamente nos va a ayudar a ver si tiene el vértigo, ¿no? Pero también si tiene problemas auditivos, porque qué tal una persona trabajando en alturas que de pronto tenga un riesgo por allá y alguien, o tengamos una situación de emergencia y le tengamos que dar la instrucción para que evacúe y no escuche, ¿sí? Entonces, pilas porque las evaluaciones médicas ocupacionales son fundamentales y son muy específicas para cada tipo de trabajador. Aquí viene algo muy importante que es el profesiograma.
Y en el profesiograma, que es un tema que lo podemos tratar también en aliados, vamos a saber cómo hacer un profesiograma, que se basa en las funciones que desarrolla la persona y los riesgos que tenemos, básicamente. ¿Listo? Siguiente, Alejandro. Entonces, pilas. Bueno, exámenes médicos ocupacionales nos dice, háganlo al ingreso. Entonces, todas las personas al ingresar, no después, no una semana después, no un mes después, nada. Cuando ingresa, la idea es que nosotros como promotores garanticemos que se haga el examen. Ese examen nos va a decir si la persona es apta o no es apta para desarrollar su trabajo o tiene una aptitud con unas recomendaciones que puede presentarse también. Es muy importante que lo analicemos, lo verifiquemos. No tenemos que ser médicos, ¿sí? Ni tenemos que diagnosticar nada, sino conocer el concepto de aptitud. Que el médico ocupacional de esa IPS nos diga si esa persona es apta o no es apta para desarrollar el trabajo de acuerdo a los riesgos y los peligros a los cuales se va a exponer. ¿Listo? Después vamos a hacer el examen periódico. Y el examen periódico nos va a dar una luz de cómo está evolucionando de pronto una enfermedad en la empresa. Entonces resulta que el trabajador estaba con nosotros al ingreso para trabajar en alturas hace 18 meses, que es lo que nos da la norma para hacer examen en alturas. Entonces decimos, lleva año y medio trabajando con nosotros y cuando ingresó, ingresó bien de salud, no tiene nada. Pero 18 meses después, el examen nos dice que tiene una hipoacusia en un oído, puede ser el izquierdo, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Tengo que ir a identificar nuevamente esos peligros y valorar los riesgos y decir, es que aparte de alturas también estaba expuesto al ruido. Pero mire que ya me tiene una consecuencia a nivel de salud. Y es la interpretación que nosotros tenemos que darle a los exámenes médicos. Que no se quede solamente con que, sí, vamos a cumplir la norma que es cada año, al ingreso, a los 6 meses, al año o a los 18 meses. No. El examen médico ocupacional nos tiene que dar la historia de la salud en la empresa, ¿sí? A partir de ellos es que también establecemos esos sistemas de vigilancia, hacemos programas para reducir la exposición y garantizamos que las personas mantengan y preserven su salud durante el trabajo. Ese es nuestro deber como promotores de la seguridad y la salud y como gestores del cambio para poder garantizar que las personas mantengan unos entornos de trabajo seguros y saludables. Siguiente, Alejandro. Siguiente. Exámenes, llevámoslo rápido. Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí tienen una orientación sobre cómo actúa la identificación de riesgo y los controles. Gracias, Paola. Listo, Joana. Listo, Lucy. Vale, entonces ahora vamos al tema de prevención, preparación de emergencias. Aquí básicamente nos dice es, prepare o prevenga primero las amenazas a partir de un análisis de la vulnerabilidad, que ya por ahí Joana lo decía también. ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo está ese ambiente de trabajo? Resulta que yo voy a trabajar en una obra, pero me queda cerca un humedal. Pues es probable que en temporada de lluvia, si voy a trabajar allá, se me inunde la obra y no puedan entrar a trabajar. Entonces después Robert dice, y si estaban trabajando temas eléctricos, entonces pues con una inundación y una política de que no pueden hacer trabajo eléctrico mientras haya humedad, pues esa obra se nos va a parar, ¿sí? Y básicamente eso es lo que tenemos que anticipar nosotros con la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿sí? Primero, saber qué puede ocurrir, cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos. ¿Qué puede ocurrir un temblor? ¿Qué puede ocurrir una inundación? ¿Qué puede ocurrir un tsunami? ¿Qué puede ocurrir cualquier situación de amenaza a la actividad que estamos desarrollando? Nos vamos a preparar, nos dice el plan de emergencias. ¿Sí? Y prepararnos es que ya identifiqué esas vulnerabilidades, ahora me preparo. Entonces realizo una serie de simulacros donde puedo ver si tengo la capacidad, los recursos y a las personas competentes para atender una situación de emergencia si se presenta. ¿Sí? Sigue, Alejandro. Eso es lo que hacemos en la prevención, preparación y respuesta de emergencias. Identificar las amenazas, analizar la vulnerabilidad, los recursos que tenemos y formular el plan de emergencias, que es el que nos va a llevar a que la actividad continúe a pesar de un evento que se pueda presentar. Se presentó la inundación, perfecto. Yo estoy preparado, entonces contrato a la persona de las motobombas que cumpla unos criterios de
seguridad y salud en el trabajo, que evacúe el agua, garantizo que todo funcione y retomo la actividad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer con un plan de emergencia. No solamente tenerlo documentado, sino que eso me sirva para poder garantizar la operación y la continuidad de las actividades en la empresa, sin que me represente riesgo para las personas. Siguiente, Alejandro. ¿Listo? Está muy alineado a ese tema de la identificación de los peligros y los riesgos. Siguiente, Alejandro. Aquí tenemos las amenazas. Igual les podemos enviar la presentación para que ustedes la tengan en cuenta. Unos pasos a seguir dentro de esa preparación, prevención y respuesta ante emergencia. Y finalmente, pues, el tema de los cambios, ¿cierto? Entonces, toda esa identificación, toda esa jerarquización de los riesgos, todo eso que yo he determinado está controlado de alguna manera en la implementación. Si hay alguna desviación, si hay algún cambio, si hay algún accidente, alguna situación de emergencia, ¿sí? Que se me presente o algún cambio en el proceso que se me presente durante la implementación del sistema, lo vamos a trabajar mediante la gestión del cambio. Entonces, la persona que trabajaba en alturas, que ya había identificado los riesgos, que ya tenía los controles, al final se cayó. ¿Sí? De esas 100 personitas que yo estaba trabajando, se me cayó uno. Eso es un accidente de trabajo. ¿Sí? Del accidente de trabajo sale una investigación, hay un proceso para hacerlo. Pero yo, dentro de la implementación del sistema, tengo que hacer una gestión del cambio. ¿Por qué? Porque es una desviación ese accidente. Entonces, se cayó la persona, listo. Voy a hacer un análisis de causas en la investigación. El análisis de causas, acuérdese, una es la corrección, ¿sí? Que es tomar la medida inmediata, lo vimos en el módulo pasado. Tomamos la medida inmediata, se cayó la persona, entonces inmediato reviso los elementos de protección, reviso los puntos de anclaje, reviso que las grúas cumplan con los criterios, ¿sí? Pero la acción correctiva va a ser tomada a partir de la investigación del evento. Desde la investigación del evento yo hago un análisis causal y digo, ¿por qué se cayó la persona? No tenía el arnés puesto. ¿Y por qué no tenía el arnés puesto? Porque no tenía la formación. ¿Y por qué no tenía la formación? No, es que lo contratamos porque lo necesitábamos de urgencia. ¿Sí? Vean ese análisis causal y es donde me van a decir aquí en la gestión del cambio qué es lo que debo cambiar. O sea, no debo cambiar el equipo, esa es la corrección. Debo cambiar es mi proceso de contratar personas de urgencia para atender una actividad que implica un riesgo alto. Vean cómo cambia la estructura desde que yo me convierto en un promotor de la seguridad y la salud. No me quedo con la gestión del cambio de decir, sí, ya cambiamos los arneses, eso ya es gestión del cambio y mire el documento. No, es hacer un análisis de causas, es hacer una validación y una anticipación de esos riesgos que existen en la operación y que pueden cambiarse para garantizar que las personas no se accidenten o se enfermen. ¿Listo? Siguiente, Alejandro. Entonces, hay que hacer un procedimiento, no nos lo pide la norma, pero sí es ideal que se tenga un procedimiento. Aquí hay unos criterios a tener en cuenta. Siguiente. Eso en cuanto al cambio. En el cambio, ya digo, listo. Pero entonces resulta que yo ya debo cambiar el proveedor de arneses, porque es que el que me vende el arnés es el marca Pajarito, ¿sí? Pero los compraron porque era más barato. Entonces veamos un proceso de gestión del cambio que nos diga cuál es la manera correcta de seleccionar un proveedor, un contratista y hacer una compra adecuada para mi actividad. Entonces le digo, venga, yo necesito un proveedor que no sea el marca Pajarito, sino un proveedor que me garantice que ese arnés no es hecho con, no vaya a inventarme algo, con polipropileno y poliestireno y de pronto un poquito de algodón. No, pues necesito un proveedor que me garantice que el arnés cumple con unos criterios de manufactura adecuados, ¿cierto? Que cada puntada que tiene utiliza un material adecuado, que tiene una resistencia y me va a evitar que si la persona se cae, pues no se vaya a caer del todo, no se rompa, sino que vaya a quedarse en una posición mientras le hago un proceso de rescate. Eso lo defino en las adquisiciones y compras. Ahí es donde selecciono yo un proveedor adecuado.
No selecciono al proveedor pajarito, no selecciono al proveedor más barato, selecciono al proveedor que cumpla unos criterios. Y eso lo hago desde este paso que es adquisiciones y compras. ¿Listo? Siguiente. Ahí, obviamente, hay unos aspectos a considerar en adquisiciones y compras. Seguridad y salud es muy específica, nos dice que cumpla unos criterios, ¿sí? Que tenga una evaluación de estándares mínimos, que tenga unas fichas técnicas de los productos, que tenga, si es el proveedor de exámenes médicos, como les decía, que tenga la habilitación, que tenga los certificados de calibración, que tenga la licencia en seguridad y salud en el trabajo, que los médicos tengan su licencia. Eso lo hacen ustedes dentro de un procedimiento de adquisiciones y compras, de selección, de evaluación y reevaluación de esos proveedores, ¿sí? Para seleccionar lo que me tiene que entregar usted, estos requisitos. Cuando hago la evaluación, entonces, ¿qué le reviso? Estos requisitos. Y cuando quiero seguir con ustedes después de una relación de 2, 3 años, pues hago una reevaluación, envíenme a actualizar la información, ¿sí? Todo eso lo establecemos en un procedimiento que debemos tenerlo dentro de nuestro sistema de gestión. Sigue, Alejandro. ¿Listo? Todo eso tiene que ver con el procedimiento para que consideremos esos aspectos. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, finalizando con el ejemplo para que tengamos sus dudas aquí mientras me voy desplazando. La idea, ¿cuál es, chicos? Que si ustedes identificaron unos peligros, ¿sí? Si valoraron el riesgo, si dijeron, es probable que se me caigan las personas, es probable que si están trabajando en un call center todo el día sentados, vayan a tener unas lesiones a nivel de la columna, a nivel de los brazos, de las manos. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Sí? ¿Qué situaciones puedo atender para que esas personas no se me enfermen y no vayan a salir enfermas del trabajo? Esa es nuestra labor como promotores de la seguridad y la salud. No solamente que hagamos un examen médico porque es que la norma nos dice que hay que hacer exámenes médicos, entonces vaya un ratico, hágase el examen allá en una IPS que es la que me cobra más barato y siga haciendo su trabajo. Y la que me cobra más barato resulta que no le hace, Paola, no sé si estás preconectada, que me ayudes. ¿Qué test es el que le hacemos a las personas a nivel osteomuscular? Para el manguito rotador. Creo que son unos test, son los que hacen. El manguito rotador, perdón. El túnel carpiano, que ponen a la persona a que estire sus brazos, a que haga unas actividades de movimiento en las manos, a ver si tienen algún dolor o alguna lesión. ¿Sí? Esos son los exámenes médicos buenos y esos exámenes médicos no son económicos. ¿Sí? Las IPS buenas no le cobran a usted, ve ahí en el mercado, 10,000 pesos por un examen médico ocupacional. Una IPS buena con médicos competentes, generalmente cobran un examen médico, ahorita en el mercado debe estar en, no sé, 25, 30,000 pesos, que, como lo he dicho, tiene casi el mismo precio de un manicure, ¿sí? Y eso es malo, porque entonces se está desvalorizando el trabajo profesional. Y hacer un buen trabajo con un médico competente no es barato. ¿Sí? Hay que hacer un análisis de precios, análisis dentro de las adquisiciones y compras de los criterios que debe cumplir ese proveedor, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien. Entonces la invitación no es a que busquemos el más barato, sino que busquemos el que tenga una capacidad técnica y una calidad en ese servicio que le prestan a nuestros trabajadores para que el insumo que tenemos de seguridad y salud sea apropiado y poder hacer toda la intervención como debe hacerse. Listo. En ese sentido, chicos, dudas, preguntas, estos 2 minuticos que nos quedan. O ya me desconecté. No, ahí sigue. Ahí estamos, listo. Ahí levanta. ¿Listo? Vale. Ya veo ahí deditos arriba y toda la cosa. Les agradezco mucho por el tiempo, chicos. Los invito a que terminen las actividades.
Ya saben que por el chat pueden hacer sus preguntas. Voy a compartirles esta presentación para que la lean con calma. Y nada, invitados a que terminen esas actividades y sigan adelante, ¿vale? Para que se certifiquen. Vale, gracias. Muchas gracias, buena tarde. Gracias a todos. Pórtense bien. Chao. Buen día. ¿Dónde está Fato?